Una nueva visión de cuidado. Nos encontrábamos muy ansiosos en nuestro primer día de práctica de cirugía en el Hospital San José. Todos teníamos grandes expectativas acerca de cómo tratar a los pacientes, ya que ninguno de nosotros había estado en cirugía. Al llegar al servicio de cirugía, la profesora encargada nos asignó en recuperación. Al principio nos sentimos decepcionados, ya que todos queríamos ver alguna cirugía. Sin embargo, estando en el lugar, nos llevamos una grata sorpresa. Se nos asignaron varios pacientes, entre ellos el señor C.A., paciente traído de cirugía con una intervención de biopsia cerrada de próstata por abordaje con bloqueo de nervios pudentos. Cuando nos acercamos a él, notamos una actitud muy amable y alegre. El señor se presentó muy servicial. Nos contó que tenía 69 años de edad, que vivió durante mucho tiempo en una zona rural donde se veía mucho conflicto armado y que a causa de este quedó viudo. Tuvo que venir a la ciudad a terminar de criar a su hija en busca de un mejor futuro para ella. Al observarlo, mientras nos relataba su historia, se le entrecortaba la voz, recordando aquellas épocas y palabras de sufrimiento, y con lágrimas en sus ojos nos decía que extrañaba mucho a su esposa. Nosotros tratamos de consolarlo. Sin embargo, también nos mencionó que le preocupaba dejar a su hija sola, ya que él era el único apoyo que ella tenía para el cuidado y la crianza de sus hijos. Para calmar un poco la preocupación del señor, le preguntamos sobre sus nietos. Él, muy ilusionado, nos contó y nos mencionó que tenía 3 hermosos nietos. Nos contó que le gustaba salir a comer helado con ellos. Se observaba que al hablar de los momentos que pasaba junto a ellos, sus ojos brillaban y sus faces cambiaban notoriamente. Luego, uno de nosotros le realizó la valoración cefalocaudal, donde se observaba al paciente con oxigenación a 2 litros. Tenía acceso venoso periférico en miembro superior derecho y presentaba herida quirúrgica limpia cubierta con cascarilla sin evidencia de sangrado. Después que terminamos la valoración al paciente, este nos indica con gran angustia que tenía miedo de su biopsia saliera positiva, porque esta era la segunda intervención que tenía en la próstata y sentía gran negativismo sobre su estado de salud. Nos menciona que no le gustaría que su hija lo viera enfermo, puesto que él siempre lo ha enseñado y desde pequeña a ser valiente y mostrar fortaleza. En este momento, el paciente fue trasladado al servicio ambulatorio. En el servicio lo educamos sobre el bloqueo del nervio pudendo, que se realizó en la intervención y el cual dejaría su peso pélvico adormecido por lo menos 2 horas. Allí conocimos a su hija, una joven y sencilla mujer que lo llenaba de ánimos y de mucho amor. Ella nos confesó estar preocupada, pues notaba que detrás de la gentileza y alegría de su padre habría un hombre con muchas dudas e incertidumbre, por lo cual nosotros decidimos intervenir al señor C.A., dándole apoyo moral y mostrándole las posibles soluciones de tratamiento según el resultado que arrojara la biopsia. También le enseñamos cómo a través de escuchar música relajante y controlando su respiración podía evitar estar asustado y angustiado por la situación. En ese momento, el señor C.A. tomó de la mano a uno de mis compañeros y agradeció todo nuestro apoyo brindado. Nos dijo que le agradecía a Dios por cada uno de nosotros, por ayudarlo en su recuperación y por todo lo que hacíamos por él. En ese instante pudimos notar que el señor C.A. creía mucho en Dios, así que le ayudamos a entrar en un momento de oración para que él se sintiera más aliviado. Luego de la oración, su hija nos agradeció por el tiempo que le brindamos y porque ella realmente notaba en su padre una mejoría de su estado emocional,
ya que cuando lo vio por primera vez lo sentía muy asustado. Nosotros mencionamos la importancia de estar bien informados y tranquilos. Le agradecimos al señor Sea y a su hija por permitirnos entrar en su intimidad familiar y por abrir sus sentimientos y emociones hacia nosotros. Nos despedimos y quedamos muy contentos entre nosotros de poder ayudar al señor Sea. En ese momento llegó el doctor encargado e indicó que había y quedaban los papeles de salida para que el señor Sea se pudiera ir. Nosotros nos percatamos de que el doctor no tuvo mayor contacto con el paciente, aun sabiendo que el señor Sea estaba en el estado emocional más difícil. Por lo tanto, sentimos un poco de frustración al saber que el médico tratante no brindaba sus cuidados de forma integral y humanizada. Para nosotros, esta experiencia fue de mucho aprendizaje, ya que nos aporta y enriquece como profesionales a tener más empatía por nuestros pacientes y a ser más humanizados con las situaciones y retos que viven nuestros pacientes día a día. Patrones de conocimiento. A continuación evidenciaremos la relación que tiene cada uno de los patrones de conocimiento a la situación de enfermería. Empírico. Se evidencia cuando el estudiante de enfermería pone a práctica sus conocimientos acerca del cuidado de la anestesia, indicando los pormenores y educando al paciente sobre los posibles efectos que tendrá. En este caso, cuando le explicamos al paciente la consecuencia del bloqueo de nervios y cuando le enseñamos los métodos de relajación. En el estético, se evidencia la proporción única del paciente mediante el cuidado individual que le brinda el estudiante de enfermería. En este caso, se observa cuando el paciente necesita la tranquilidad y el estudiante proporciona como cuidado el orar y tener intimidad con Dios. En el personal, se evidencia durante la situación cuando cada enfermero y estudiante de enfermería, a partir del autoconocimiento de sí mismo y de sus habilidades, además del entendimiento de la situación del paciente, le permite establecer una relación terapéutica con el señor Sea, que favorece a la salud y bienestar del paciente, en donde hay una interacción mutua y no existen barreras en el cuidado que se le brinda. En todo momento, el estudiante de enfermería actúa de manera auténtica y autónoma, aplicando no solo sus conocimientos teóricos, sino también sus habilidades de comunicación asertiva y escucha activa, desde la sensibilización por la situación que vive el paciente, lo cual le permite hacer una reflexión congruente en el desempeño profesional. En el ético, podemos evidenciar cuando el estudiante de enfermería brinda un cuidado respetuoso, generando una relación terapéutica con el paciente y su familiar, teniendo empatía y planteando estrategias que ayuden a la recuperación del paciente con un cuidado humanizado, viéndolo desde el ser holístico. En el sociopolítico se evidencia cuando el paciente se abre hacia nosotros y nos relata cómo en su vida íntima y familiar e incluso nos relata historias de su pasado y sus contextos sociales del entorno donde se desarrolla su vida. En el emancipatorio se evidencia cuando nos llenamos de frustración al ver que el médico no pregunta sobre la parte emocional del paciente, ya que se identifica como descortés el no ver al paciente como ser holístico y tener la empatía y la humanización en el cuidado que se le brinda al paciente durante su estadía en la intervención quirúrgica. Modelo de incertidumbre frente a la enfermedad, Michel 1988. Este modelo se relaciona con la situación en cuanto a que el paciente está presentando y pasando por un momento de angustia e intranquilidad debido a su situación de salud, ya que está esperando los resultados de una biopsia y hay un riesgo de que pueda tener cáncer, lo que genera una alteración en el curso normal de su vida. Además, interviene en su bienestar generando incertidumbre respecto a lo que va a pasar en un futuro.
las consecuencias que implica tener cáncer y el significado que esto tiene en la vida del paciente. Relacionándolo a las tres variables que preceden la incertidumbre, el señor C.A. en el patrón de los síntomas evidencia la angustia del paciente, la manifestación que hace en cuanto a su miedo a morir, a dejar sola a su hija y el temor a tener cáncer. En el proceso de valoración se hace la evaluación del contexto del paciente, los conocimientos que éste tiene en cuanto a su situación y lo que experimenta, además de cuáles son sus esperanzas, ilusiones y creencias frente a lo que puede pasar. Por último, el afrontamiento a la enfermedad, en donde a partir de la información clara y veraz brindada por los profesionales, el paciente reconoce cuál es su situación actual, cuáles son los posibles riesgos y soluciones, y se establece una guía y apoyo durante el proceso.